Crezcan los valores culturales, morales, espirituales, que no predomine la idea individualista, egoísta, de que lo más importante es tener dinero. Se siembre pensando que es la herencia que se le va a dejar a las nuevas generaciones, a los hijos, a los nietos. Porque no hay que ser egoísta, no hay que estar pensando nada más en nosotros. Ya nosotros vamos de salida. Hay cuestionamientos allá en el centro, no muchos, y no de la mayoría de nuestro pueblo, porque el pueblo de México no es egoísta. El pueblo de México es muy fraterno, es muy humano. Acuérdense, decía, quien tenga como vocación ser un animal que le dé la espalda a los dolores de la humanidad y que trabaje en su propio provecho. Es decir, que sea un vil egoísta, pero el ser humano tiene que tener amor por el prójimo. Consideración por el prójimo, por los demás, no es por completo un ser humano o es egoísta. Tiempo, imagínense, después de 36 años de una política individualista, egoísta, que vamos a transformar a México, pero lo único que quiero es que piensen en eso, no en la grilla, no en el individualismo. No hay que ser egoísta, es amor al prójimo. Cientos, miles de millones de pesos. Si en una emergencia actuaron de manera egoísta o usurera, la felicidad de su pueblo. Decía el presidente Roosevelt, el interés propio, egoísta, suponía una mala moral. Eso. Muchos, la mayoría. Conozco de un solo caso de una actitud egoísta. Mismarnos. Nosotros somos siervos de la nación, como decía Morelos, servidores públicos. No estemos pensando de manera egoísta, en forma individualista. ¿Qué voy a hacer? Imagínense. Porque el conservador, entre otras cosas, es muy individualista, muy egoísta. Piensa nada más en él, porque es el enojo. Eso es muy importante, la lucha contra la corrupción. ¿Por qué fue lo que crearon? Un modelo egoísta, individualista, de triunfar a toda costa, en los demás. Si no hay amor al prójimo, no se es buen dirigente. El individualista, el egoísta, abandonó al pueblo durante mucho tiempo. Y por el modelo de vida que fueron promoviendo, un modelo individualista, egoísta, materialista, en donde lo que vale es el dinero.
empobrezcan a millones de mexicanos y no les importa ni siquiera el que por esa actitud egoísta hasta ellos mismos vivan en la inseguridad. Lo dan todo. A veces el que tiene se vuelve egoísta, pero la gente del pueblo está de acuerdo, porque suele pasar que quien tiene esta mentalidad pues se vuelve egoísta, se vuelve clasista. Es una actitud aspiracionista, es triunfar a toda costa, salir adelante, muy egoísta. Eso sí, millones de mexicanos de la pobreza hay que coloquen en la clase media, pero sin la mentalidad egoísta, con la doctrina del humanismo. Y se analizaran bien, y si tuviese una idea más fraterna, más solidaria, menos egoísta, menos individualista, menos materialista. El neoliberalismo o neoporfirismo trajo aparejada una concepción muy individualista, muy egoísta, muy enfocada, orientada, quedó como rémora de la política neoliberal, individualista, egoísta, de lujo barato. Ya lo he dicho, ¿qué diferencia hay? Pero con humanismo, con sentimientos, con amor al prójimo, no una clase media egoísta. En ciertos sectores hay esta idea aspiracionista, egoísta, porque ¿qué significa? A que saquemos adelante a la industria eléctrica nacional, porque con sus decisiones, pensando de manera individualista, egoísta, solo con el afán del lucro, estuvieron a punto de quebrar la conciencia y viviremos con mayor fortaleza moral. Aquí recuerdo lo que sostenía Adam Smith: por más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente y viviremos con mayor fortaleza moral. Aquí recuerdo lo que sostenía Adam Smith: por más egoísta que quiera suponerse al hombre, 6 años de Premio Nacional del Deporte, donde son más de 200 los que se han entregado a lo largo de esa historia. Sacrificio es posible únicamente si se descarta cualquier sentimiento egoísta, cuando se piensa solo en los demás y cuando se piensa en el beneficio de la mayoría por encima. Se habla de la necesidad del amor al prójimo, de no ser egoísta, individualista, de no estar pensando nada más en lo material, de
porque parece que no tienen llenadera. O sea, quieren seguir destruyendo al país, actuando de manera egoísta. En el caso de la industria eléctrica, yo aprovecho tu comentario porque es también por un sistema materialista, individualista, egoísta. Fraterna, no individualista, egoísta. En materia de educación se habla de un cambio de paradigma en contenidos. Antes se dijo ayer, fomentaban una sociedad egoísta y clasista. ¿Qué posibilidades hay, presidente, si nos pueden presentar aquí, grado por grado, estos cambios? Pobres porque no trabajan. Es toda una concepción muy conservadora, muy reaccionaria, muy egoísta y muy hipócrita, porque van ahí por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por los intereses de un partido. Entonces, toda esa política cupular, egoísta, en favor de los grupos de intereses creados, no hay que ser egoísta. Y por eso la fortaleza y la grandeza cultural de los pueblos indígenas de México. no es el caso de Nuevo León, esto es una cosa general. El conservador es muy egoísta, no le tiene amor al pueblo, aunque vaya progresista y fraterno, no egoísta, no individualista, nada que ver con el conservadurismo. También de esa misma forma, pero sí es importante aclarar eso. No hay una situación, como se ha llegado a decir, de verdad de manera muy egoísta, mezquina y desinformada, de una esclavitud moderna. Hemos hablado con los médicos, son gente Y que se ponga por delante el interés general y también que no actuemos de manera egoísta, que pensemos en las nuevas generaciones, en millones de mexicanos, sino que el que vaya saliendo de la pobreza no deje de ser solidario y fraterno, que no se vuelva egoísta, individualista, aspiracionista, que no abandone la pobreza espiritual, claro que sí. Quien no es fraterno, quien no es solidario, quien es individualista, egoísta, pues padece de pobreza espiritual, en donde vale el que tiene un estilo de vida materialista, individualista, egoísta. Se fomentó desde luego el racismo, el clasismo. Avanzar mucho para que tengan un pensamiento pues más humano, más fraterno, no egoísta, no clasista.
tanta desintegración de las familias, a pesar de que con la política neoliberal, individualista, egoísta y por necesidad también, se rompieron muchas familias. Pero a nosotros nos cristianos, y un buen cristiano pues es el que tiene que estar pensando en el prójimo. Un buen cristiano no puede ser egoísta. Consolidemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Esa modernidad malentendida, individualista, egoísta, no. Es civilización, eso es barbarie. Es más inteligente y sobre todo más humana, menos egoísta, menos individualista.